Arranco. Ok, bueno, ¿cómo vamos, chicos, con las guías entonces? Tenemos óptica, polarización e interferencia. ¿Quieren hacer esto? ¿Quieren hacer unas rooms? Yo no ofrecí esto. ¿Cómo quieren? ¿Cómo vienen y qué prefieren? Si escuchar rooms, tira Franco, rápidamente. Mm. Bueno. ¿Van a poder hacer ejercicios el fin de semana? Porque si es así, por ahí mejor hacer general ahora y el martes hacemos rooms. Hoy es martes. Uy, qué mal que estoy. Eso te iba a decir. Acá yo no entendía, pero bueno. Ay, qué mal que estoy. Cuando no descansás el fin de semana. Entonces hacemos rooms. Vamos. Voy a armar las rooms. Dios mío, qué mal que estoy. Breakout rooms. Tomás dice podría ser el viernes igual. Como quieran ustedes. O sea, esta modalidad la eligen a ustedes. Me gustó eso de que estabas desfasada, Luz. Muy bueno. ¿Son por temas las rooms? Pregunta Lourdes. Eso lo eligen ustedes también. Vale. Ah, podría ser, ¿no? Bueno. Me gusta bien cómo me gusta el buzo ese. Sí. Pero se ve largo. Creo que va ganando general igual. Pero me parece que depende de cuántas dudas tengan. Si quieren muchas dudas, yo creo que haría rooms. Pero si hay pocas dudas. No quedan todas las consultas grabadas, claro. Otra alternativa es hacer rooms el viernes y ya como que lo agendamos todos al viernes y acumulamos dudas como para hacer rooms el viernes, no sé. Dale. Bueno, vamos. Pregunten. Somos todo oídos y ojos. Guía 3. Buenas. Buenas. Vamos a empezar por la guía 3. Yo diría, o hacemos un pica pica, pero yo para ir por temas. Ok. No, pues yo tenía la 4 del ejercicio 21. O sea, ¿alguien tiene dudas de la 3? Si no, pasamos directo a la 4, que ya había uno que tenía duda de del ejercicio 1. Hable ahora o calle para siempre. Luz, de área que mencionas la 3, Sí. creo que era el 17, no me acuerdo, uno que hablaba de Fermat, creo que era, ese lo hablaron antes, o sea, para no quitar tiempo de Está general. está en uno de los, Está en uno de los videos. de los foros. En el foro, perfecto, entonces lo veo en el foro, gracias, era por eso, si ya lo hablaron, lo veo ahí, gracias. Sí, igual no se estresen demasiado por este ejercicio, es muy teórico. O sea, está bueno, obviamente, pero no me estresaría. Sí, por eso, principalmente como era teórico, decidí, lo salté, pero por eso preguntaba. O sea, básicamente se los cuento, pero inténtenlo. La idea es que si uno tiene cualquier sistema óptico, lente, dioptro, lo que sea, y estudia el camino óptico que hace dos rayos cualesquiera, si la imagen que forma es perfecta, o sea que convergen al mismo punto los dos, el camino óptico o la diferencia de camino óptico entre esos dos rayos tiene que ser nula. Eso significa que dos puntos conjugados recorren el mismo camino óptico. ¿Sí? Perfecto. Sí, cuando hacen el caso B, que toman el caso particular en la lente, como estás en aproximación paraxial, o sea que en vez de tomar la ley de Snell como N1 por el seno de tita, tomás como N1 por tita, igual a N2 por tita transmitido, entonces ahí la diferencia de los caminos ópticos de dos rayos cualesquiera, a eso significa que conectan puntos conjugados, significa que conecta objeto con imagen, dice que dista menos de I, o sea que es de orden superior a I cuadrado. Básicamente está relacionado con que uno cuando hace la aproximación del seno de tita está haciendo una aproximación de orden 1. Entonces el error es de orden superior a I cuadrado, digamos.
Ahí dice Juan que está explicado en el Feynman. Pero conceptualmente tiene que ver con eso, que si uno toma, que si está formada la imagen perfecta, no importa qué camino tomes, es el mismo camino óptico, lo cual tiene sentido. Ahora, si llevamos una aproximación paraxial, donde uno ya hace una aproximación, justamente comete un error del orden de I. Perdón, mayor a I cuadrado. Genial, gracias. Yo también luego lo veo las cuentas en el foro. Bien. Bien. ¿Qué es por 3 Sebas? Ah, Dijo que hacía parkour a las 10. supongo que hace un pica pica. Bien, ¿algo más de la 3? ¿O vamos a la 4? Te puedo hacer una consulta muy puntual del Sí. 9B, pero es muy puntual. Es un signo. En el 9B te pregunta ahí la distancia focal del objeto. Ahí me había dado menos 10. ¿Eso tiene sentido? Depende Menos del 10 si centímetros. tienes un espejo convergente o divergente. Pero dice que tiene cóncavo, con Y bueno, aumento 2. ahí tenés que ir al apunte que estaba por ahí dando vueltas, aquí ya que estoy lo Ujú. abro y repasamos. Entonces, tenemos que, justo dice primero, los espejos cóncavos son convergentes, es decir, que tienen potencia negativa, por tanto los focos son negativos. Si tenés espejos convexos, son divergentes, por lo tanto la potencia y los focos son positivos. Entonces tiene sentido. Entonces tiene sentido. Muchísimas gracias. De nada. Bien. ¿Algo más de la 3? Se cierra la 3 a la 1. A las 2. Y la 3 se cierra a las 3. Listo. Y a 4. ¿Alguien preguntó por el Daniela, ejercicio 1? Sí, eso te iba a decir. Sí, yo pregunté del 1 porque lo salté, no supe cómo arrancarlo. Intenté ver de vuelta las teóricas, pero sentí que era más como, no sé, no lo supe plantear, punto. Cande, no sé si querés contarlo vos, porque básicamente es lo que diste en la clase. ¿Cómo escribir ondas con cada una de las polarizaciones? Si lo que vos podés pensar es que tenés una onda en X y una onda en Y, y tenés que ver cuál es el ángulo relativo, digamos, o cómo están desfasadas entre sí. O sea, si vos tenés escrito el campo E, podés ver la expresión general y ves que está como una suma de dos ondas, lo podés pensar así. Tiene que ver lo que habías explicado de cuándo era elíptica, o sea, qué era lo que Claro. tenía que variar. Era solo eso con el tema de los vectores. Sí, con eso, ¿no? sí. O sea, tenés que ver Genial. cuál es el desfasaje relativo para que sea linealmente polarizada, circularmente polarizada y demás. Básicamente, dicho de otra manera, el resumen que hizo Candela, intentá hacerlo vos y chequea que sea lo mismo que armó Candela. Genial. Y, perdón, pero desfasaje relativo, ¿qué simbolito era con el tema de... epsilon, como lo escribí yo, o un delta phi por ahí en las clases de maga, pero bueno, es lo mismo. Ya. Bien, gracias. Era por el tema también de nomenclatura, no estoy aún afilada. Bien. Y este ejercicio, una cosita más, que se puede pensar en notación compleja o tomando la parte real, o sea, como E a la algo o como cosenos y senos. O bueno, o pasar de una notación a la otra como para estar canchero en todas las formas de escribir. Sí, eso es un Es buen un buen ejercicio. Sí, tal cual. Muy bueno. Yo creo que es más gráfico verlo con cosenos y senos, para primero entender cómo se va moviendo, digamos, sobre todo en circular y elíptica, y después decir, bueno, a ver, ¿cómo escribiría eso en complejos? Tal Ahí cual.
Así lo aprendí yo en física, lo hice en física 2 primero en senos y cosenos, y cuando entré, me puse canchera, ya me fui a las exponenciales, tal cual. Perfecto, lo intento de las dos. Siento un rato, gracias. ¿Más consultas? Franco, ¿tenías alguna consulta? Sí, Lourdes. yo tengo bastantes de estas. ¿Algo antes del 13? Ahí En Facundo el- dice el 3. Yo del 7. En realidad Dale. es del 7, pero es más general. Es que la intensidad como, se define como el módulo de la amplitud al cuadrado o como la amplitud al cuadrado. La intensidad se define como el promedio temporal del campo por el campo conjugado. Esa es la definición. Eso termina decantando en que como tenés ondas planas, lo único que te termina interesando es el... Ahora que quiero abrir la clase de Cande o de Maga, que me va a servir. ¿Dónde está tu clase de Maga? No, Cande. Nunca la bajé la tuya. Acá, sí la bajé. ¿Te puedo escribir en lo que me había quedado de por qué pregunto esto? Sí, un segundito. Acá, ves que tenés... No, este no lo quiero. Esto es 0x. Cuando vos multiplicás esto por sí mismo conjugado, se te van las exponenciales y te va a terminar quedando E0x por E0x conjugado. Eso es módulo cuadrado. Ah, Eso te quiero decir. Igual si querés compartir lo que quieras. Dale. no, sí, te lo escribo porque es el resultado. Me quedó que para el 7, que pide analizar qué pasa cuando una onda circularmente polarizada en sentido antihorario pasa por un polarizador lineal, y yo lo tomé como que no está en un ángulo fijo, sino que puede estar en cualquier ángulo ese polarizador. Entonces me queda que el campo de salida es así. Un vector E0 por E a la I, y acá corchete KZ menos omega t, y menos lo que esté rotado el polarizador. Entonces, a mí me había entrado la duda porque si yo tomo como todo lo que no está con esto, o sea, la amplitud para mí sería E por E a la menos I tita. Entonces, si hago el módulo de esto al cuadrado, sí me da lo que conocía como I. En realidad sería esto por el promedio del coseno, ¿no? Porque no es un solo ángulo, sino que son todos los ángulos que agarran una circunferencia. Y si yo no tomaba el módulo, me quedaba la intensidad de un número complejo y para mí no tenía sentido. Por eso preguntaba. Pero, o sea, lo correcto es tomar el módulo esto, porque si tomas el módulo este complejo, te queda que vale 1. Sí, lo que yo estoy viendo es que si vos tenés esa fase global no te va a importar en nada. O sea, se te va a ir ese E a la I KZ menos omega t menos tita. ¿El tita está con una I también? Sí, está afectado Sí, por sí. la... Sí, Todo sí. eso cuando multipliques por el conjugado se te va todo. No solo se te va la parte de KZ y omega t, se te va también la parte de tita. El tema es cuando vos tenés, viste que escribiste un vector, digamos, componente 1 y componente 2. El tema es si esta diferencia tiene un E a la I algo. Uno sí, el otro no, digamos. Pero si lo afecta a todo, cuando multipliques por el complejo conjugado, se te va toda la exponencial. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. No tengo para escribir hoy, no sé si Maga tiene para escribir. Sí, yo tengo. Claro, porque justo este ejercicio es de luz circularmente polarizada, ¿no? Además. Ujú. Sí, a ver si no. Me parece que luz se refiere. Uy, perdón, ¿no? Uy. A eso, que si la versión compleja conjugada de esto, si acá tenés un. O sea, vendría a ser con el. Uy, no, horrible esto, ¿qué apreté? Para mí que estuvo jugando Camila con la guapo. Sí, ya tiene ganas, te digo, ¿eh? Bueno, es chiquita todavía. Vendría a ser la versión compleja conjugada de esto, simplemente ponerle un menos a todo lo que está acá, ¿no? No sé si la estoy haciendo muy larga, pero bueno. Esto iba
Así, ¿no? Estoy escribiendo bien. Sí. Sí. Ahí está. ¿No Entonces, sería como más? ¿dónde? Ah, no, ¿Dónde está más? bien. No, O sea, lo que no, cambia es pensé- acá. Entonces al, Sí, no, pensé que multiplicar, era eso. entonces al multiplicar bueno, E out por E out conjugado, bueno, uno sería como que estuviese traspuesto el vector, ¿no? Pero en definitiva termina quedando, la multiplicación de los vectores va a quedar un E cuadrado, ahí se pierde el carácter vectorial porque uno está multiplicando un vector por el otro y se vuelve todo escalar, ¿no? Y los exponenciales se va a cancelar el uno con el otro. E a la I tanto por E a la menos I, lo mismo, entonces se cancelan uno con el otro, ¿no? Claro, sí. Entonces sobrevive solo esto. Y queda un valor constante e independiente de ese ángulo tita, no sé cómo lo habrás definido, pero independiente de eso queda. Sí. Yo lo definí como rotado respecto del eje X, pero funciona para cualquier otro, ¿no? Porque lo único que cambia sería el ángulo. Si, por Ujú. ejemplo, yo tomo una rotación respecto de Y, me quedaría otro ángulo, pero en la práctica es lo mismo. Ok. Eso nomás sobre este. Gracias. ¿Sí? Lo importante del resultado es que como esta es circularmente polarizada, eh, debería quedar, o sea, un valor que es independiente de ese tita que pones, porque da lo mismo rotar siempre a lo que es circular. ¿Sí? Entonces, Sí, porque queda como ok, fase global y no entre las sí, coordenadas del vector. así que no sé, revisar las cuentas para que dé eso. Sí, bueno. Creo que había una duda del ejercicio 3 y del 13. 3. Sí, el 3 Sí, Me pareció. fui yo. No, ese ejercicio había preguntado, había visto por el foro y por el grupo que lo había justificado con una suma genérica, puede ser de las dos ondas circularmente polarizadas. Yo lo justifiqué mediante álgebra lineal y lo pensé en una base y demostré que era en LI. Pero ¿cómo es la forma de demostrarlo con la suma genérica? No sé si, o es lo mismo y no lo estoy viendo. Creo que es lo mismo. O sea, pensarlo como una base está bueno. Y como una suma genérica, es decir, bueno, yo puedo escribir cualquier onda como una combinación lineal. Lo que podrías hacer es probar, por ejemplo, cómo escribo o qué combinación tendría que elegir para escribir una lineal en términos de dos ondas circulares. O una elíptica o algo así. Pero pensarlo como una base está bien. Tiene que ser una base completa. Sí, pero son dos ondas, es un espacio de dos dimensiones. Busco una base, es LI, es un generador y generar espacio. No. Sí. Esa es como la forma más matemática. Yo haría algún ejemplo para convencerme de que funciona. Pero sí, está bien. Dale, no, me había quedado, me lo pregunté, no lo entendí, no lo entendía, no entraba. Por ahí por la hora también lo hice a las 11 de la noche, no. Pero, y lo quiero aprovechar así un toquecito. Gracias. Brewster. Y ahí viene la pregunta de Lourdes del 13 y Santi que dice que tiene bastante de Brewster. Hola. Sí, es medio general, pero bueno, justo se me dio en ese ejercicio. Que tengo entendido, bueno, cuando incidimos en Brewster con circular, entiendo que la reflejada sale plano polarizada porque está solamente en una dirección, pero la transmitida, yo siempre veo en los dibujitos de internet y eso de Brewster, que dice como parcialmente polarizada, una cosa así, pero después en el grupo de WhatsApp leí o escuché que han dicho que podía ser que sea elíptica porque es como que medio que pierde algunas componentes de alguna sola dirección. Pero ¿y si está elípticamente polarizada? ¿Es lo mismo que parcialmente polarizada? ¿No estaría polarizada directamente de manera elíptica? No sé, me confundí con eso. En principio, la transmitida va a ser elípticamente polarizada. Ah, ok, porque, a ver si lo tengo acá. No sé si esto está bien, pero parece como... estoy buscando en mi compu.
Acá, física 2. Por ejemplo, eso ahí, que entiendo que dice como que no está o sea, como que no estaría polarizada, y no entiendo por qué. Si podrías decirse que es una elipse. Todo depende de quién es la entrada también, ¿no? Ah, ok, está bien. Porque fíjate que el dibujito que mandaste dice que está no polarizada la luz incidente. Es como que Ah, fuera ok, luz claro. natural, ¿no? El término Claro. ligeramente polarizado se usa más que nada con luz natural. Recuerden que yo les conté un día que luz parcialmente polarizada es cuando uno de los ejes o de alguna componente en algún ángulo queda polarizada y otras son no polarizadas. Por ejemplo, si miro acá, no sé si no, acá no, porque no están viendo el dibujito que compartió Lourdes, perdón. Acá. Si yo pongo el ojito acá, bueno, justamente lo que voy a ver es que está linealmente polarizada el haz reflejado. Pero si me viene luz directa a mi ojo, porque no está dando en la interfaz, porque simplemente viene directo, junto con esto, esa suma es parcialmente polarizada. Ok, entonces el Claro. reflejado siempre es lineal y el otro depende de la polarización del rayo Igual, incidente. sí, igual en líneas generales no nos vamos a meter más que alguna pregunta muy conceptual, muy rapidita, así, con transmitidos. O sea, no, lo que se apunta es a mirar el reflejado, que es el que se polariza. La idea es tener otro método de polarización que no es a través de un Polaroid. Les cuento en forma anecdótica que si uno mira el cielo, pueden hacerlo, con un polarizador, pero miran a 90 grados de donde está el sol, la luz también está polarizada en forma lineal. Giran el polarizador y van a ver que el cielo se prende y se apaga. Después, si quieren, busco un video. Eso es porque las moléculas de oxígeno y nitrógeno están polarizando la luz. Ese es otro método. Ay, Dios, esta mosquita. Ese es otro método de polarización que nosotros no vemos, que si quieren tiene que ver con algo que se llama dispersión de Rayleigh. Creo que en la cursada de Milton hicimos un experimento el último día de clase. Milton dice que sí, muy volvió divertido ese Milton. experimento. Muy Volví, bueno. se me había cortado la luz. Ya, olvidó. Casi como una cosa anecdótica, lo hicimos el último día contando cosas así divertidas, nada más. Pero digo, sepan que hay otros métodos de polarización. Entonces, a eso apunta polarización de Brewster. Está como para hacer un cuadernillo de experimentos para hacer en la playa, ¿no? En la playa. Porque tenía otra más para hacer en la playa, Milton, se puede sumar El de la caja del experimento de Young de No Milton. sé, no me acuerdo. Uy, no lo subí. Ay, qué mal yo. Tengo una banda de Ya cosas para subir, yo no te preocupes. Todavía no la subí. Perdón, Luz, ¿podría hacer una pregunta ya que tenés este dibujito compartiendo? Sí. En la clase de Maga habíamos visto que justamente la luz se polariza porque hay un campo eléctrico acá que no puede estar en la misma dirección que el vector K, ¿no? Pero a mí me surgió la pregunta, ¿no? Ahí no estaríamos comparando el campo eléctrico de este vector que tiene esta dirección con este que está acá, que es diferente. O sea, en otras palabras, este no puede tener su propio campo eléctrico. Lo que pasa es que vas a ver en Teórica 1 que vos tenés que cumplir algo que se llama condiciones de contorno, que es que en la superficie el campo eléctrico o una componente del campo eléctrico tiene que ser continua. Entonces, de alguna manera vos tenés que estudiar que el campo eléctrico del lado del aire tiene que ser igual que del lado del vidrio en la superficie, justo en esa interfaz. O sea, Entonces por el ahí tiene momento que ser igual. Cuando cumpla esa condición de contorno te obliga a que en realidad ahí en ese punto el campo eléctrico es el mismo. Vos no tenés, en el punto de la interfaz no lo tenés diversificado el campo eléctrico, es uno solo. Entonces tenés que pedirle continuidad, como pedimos continuidad con la cuerda. Ok. O sea, pero por el momento lo creemos que es así porque... Tiene que ver con eso. En el contorno, como igual que en la cuerda, en el contorno el campo eléctrico es uno solo. O sea, si venís de arriba y venís de abajo, justo en la interfaz, el campo eléctrico es uno solo. Tiene que cumplir continuidad. Entonces, en ese sentido, el dibujito que vos hiciste pierde un poco de sentido, porque ¿quién es el vector de onda justo en la interfaz? Es como que está para todos lados. Claro. Lo que es seguro es que no puede estar en la dirección, por eso está a 90, lo que decía Magali, ¿no? ¿Eso implica que en todo como esta parte va a ser el mismo campo?
¿Por qué así? Me Porque, mataste. no, porque pregunto porque es como, o sea, yo imagino que después de que incida tiene que, bueno, o sea, en esta parte está mal porque este sería el mismo medio. No, está bien. Sí, no lo termino de entender porque ahora como que mezclamos los campos de cada uno de los rayos si podrían ser perfectamente independientes. No son independientes porque vienen del mismo rayo. O sea, todo surge del rayo incidente. Y los dos que aparecen tienen que ver con que hay una discontinuidad en el medio. Imagínate esto Entonces, como para- la cuerda. Viene la cuerda con una onda, llega acá, parte se refleja, parte se transmite, y vos le pedías que el incidente más el reflejado te tiene que dar el transmitido. En la discontinuidad. De alguna manera estás pidiendo lo mismo en el campo eléctrico. Y agrego un comentario que los coeficientes de Fresnel que mencionamos, de alguna manera se derivan de estas condiciones de contorno, que solo van a ver en teórica 1. Te digo, está relacionado a esto de que decíamos, de que tiene que conservarse de alguna manera el campo eléctrico en la interfaz. De ahí surgen esos coeficientes de donde sacamos esa condición, digamos. Pero bueno, va a tener que esperar a Sí, a sí, TO. por eso el R más T da 1, Claro. porque es como se reparte la energía de cierta forma del que incide, ¿no? Si fuera el refractado que se produce, habría continuidad también. Siempre tiene que haber continuidad. Sí. Pero justo el refractado no cumple con la condición de que alguna componente se anule, sí lo cumple el reflejado. Sí, de alguna manera Luz, una es eso, consulta, perdón. Matías. ¿Miguel? Sí, que antes de cerrar el tema que estabas hablando de la luz parcialmente polarizada, antes de pasar a lo siguiente, te quería consultar más que todo por el 23 y 24, más que todo conceptual, acerca de la luz ligeramente polarizada, que cómo se puede describir vectorialmente, como una suma, Ricardo había hecho en el libro que puede ser una suma de una natural más una polarizada cualquiera, tipo una elíptica, una lineal, una circular. ¿Está bien hacerlo así? Más que todo el concepto me refiero, no tanto las cuentas. ¿Te referís al 24, cómo diferenciar parcialmente polarizada de elípticamente polarizada? Es una mezcla de, la verdad, porque creo que había uno también, que creo que era el 24, si no me equivoco, que tenías una que era natural, o sea, no polarizada, después tenías una parcialmente polarizada que la definí como una natural más otro tipo de polarización. Sí. Entonces, tipo, ¿está bien hacer eso? Sí, básicamente puedes pensar a la parcial como luz natural más una lineal. Entonces, si Claro, vos tiene que pones ser un lineal, polarizador... era la consulta. ¿Cómo? Tiene que ser necesariamente lineal, no puede ser, por ejemplo, elíptica, porque en el libro de Ricardo, como te digo, generalizaba mucho diciendo que tenía que ser una natural más cualquier polarizada. Entonces como que me entró la duda, pero lineal, Sí, circular. probablemente sí. La pregunta es, ¿qué pasa si pones un polarizador adelante de una elíptica? ¿Y qué pasa si pones un polarizador adelante de una parcialmente polarizada? ¿Qué ves? Usás el polarizador como analizador, girándolo. Ahí contesta Bien. Ignacio. Claro. Hay máximos y mínimos. ¿Los mínimos son nulos? No. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir luz con un Polaroid, con un analizador no nos sirve para distinguir entre luz parcialmente polarizada y elípticamente polarizada? ¿Cómo hacemos para distinguir una de la otra? Bien, exacto. Lo Es un ideal buen sería ejercicio. No, dale, Luz. No, dale. No, lo que iba a decir es que es un buen ejercicio que escriban los distintos tipos de polarización y digan, bueno, ¿cómo haría para distinguir cada una? Vamos a hacerse una tablita y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para distinguir luz linealmente polarizada? ¿Qué dispositivo me tengo que armar? Si hacen eso, para mí tienen súper clara la guía. Hay dos Como tablitas que resumen. son ideales de hacerse en polarización. Una es esa,
Es decir, tengo todas las fuentes de luz posibles, ¿cómo hago para distinguirlas? Y la otra es decir, tengo todas las fuentes de luz posibles, le pongo adelante una lámina de cuarto. ¿Qué obtengo? Le pongo adelante una lámina de medio. ¿Qué obtengo? Y así voy con cada tipo de cosas. Si hacen ese cuadro gigante, ya está. Bueno, entonces, Julián dice, tenés que usar una lámina para convertirla circular en lineal y después podés analizarla. Bueno, en el caso de elíptica, primero, con analizador, ubico los máximos y los mínimos, ya sea de la parcial o de la luz elípticamente polarizada. Cuando tengo la posición de los ejes de eso, que sea lo que sea, pongo la lámina de cuarto. Si pongo la lámina de cuarto en el eje con una elíptica, ¿qué me devuelve? Dejen de hablar de la palabra con P. Préstenme atención. Lineal, ahí está. Lineal. Ahora, si pongo la lámina de cuarto delante en esos ejes que distinguí, pero que era parcialmente polarizada, ¿qué voy a ver? Parcial, tal cual. Entonces, después de una lámina, una elíptica, puesta la lámina en concordancia con los ejes, me devuelve una lineal, pongo el analizador, veo que tengo una lineal. Después de la parcial, pongo la lámina de cuarto, pongo el analizador, giro y me va a dar todo el tiempo la misma intensidad, me va a dar máximos y mínimos otra vez. Significa que no era una elíptica. Esa es la manera de distinguir parcialmente polarizada y elípticamente polarizada. Tengo una pregunta. Hagan el cuadrito. Una pregunta para repasar también de... también, a la salida de una elíptica, si uno la ponía coincidiendo con los ejes principales, la luz salía lineal, ¿no? Linealmente polarizada. ¿Y en algún ángulo respecto a algo, alguien se acuerda? ¿El plano de polarización? ¿Qué plano era? ¿Coincidía con los ejes principales de antes o estaba rotado respecto a los ejes principales de la elipse? Después de una lámina de cuarto. Rotaba, dice Santiago. Bueno, cuando se hagan la tablita esa que comentó Luz. Sí, que decíamos que si es elíptica y uno pone una lámina de cuarto de onda, a la salida, si el eje de la lámina coincide con alguno de los ejes principales de la elipse, ¿no? Bueno, nada. Ahí sí que lo vimos una en la clase anterior o la otra, que la luz plano polarizada estaba rotada respecto a los ejes principales de la elipse, no necesariamente coincidía. Para luz circular salía justo a 45 grados. Y para la elíptica, bueno, un poquito rotada. Depende la relación entre los ejes principales de la elipse. Bueno. ¿Sí? Era para repasar nomás, si se acordaban de eso. Para repasar y para confundir, como siempre. Bueno. Bueno, ¿más consultas? Yo quería preguntar un poco sobre el 15, que... No, el 16. Eso del árbol, que lo estuvimos charlando en la clase de Maga. El inciso B lo entendí bien, pero la parte del A no me termina de quedar todo claro porque hablamos como de tema de ángulos, pero Maga dijo que por ahí se quería encarar como un poco más relacionado con el ángulo de polarización. Y no entendí cómo relacionarlo con eso. El A, a ver si encuentro la clase de Maga que tenía los coeficientes de Fresnel. Por ahí apunta más a que mires cuáles son. ¿Dónde estaba lo de Fresnel, Maga? ¿Te acordás? Debía estar más o menos justo cuando cambiaba de un tema al otro, qué sé yo. ¿Verdad que no bajé tu clase? No la tengo en la máquina. Yo la debo tener también. Puede ser que no sea la última versión esta, pero no importa. Sí.
Sí, mientras estén los ángulos. ¿Dónde está? Sí, debe ser como la página 10, 12, era larguísima. Ahí están, y más abajo están los gráficos de los coeficientes. Acá. Esto apunta un poco a que por qué vas a ver más el árbol que el ¿cómo esto? La mesa. Que la mesa. Entonces tenés que mirar un poquito los coeficientes de Fresnel, fijarte, en realidad, si vas de aire a vidrio, de vidrio a aire, ¿no? Si estás en quién es el medio incidente y quién es el medio de salida, hay que pensar un poquito eso, ¿no? ¿Quién es el objeto que estoy mirando? Y mirar un poco cómo es, que el coeficiente de transmisión siempre es mucho más alto que el coeficiente de reflexión. Entonces pensar un poquito desde ese lado. Si uno mira la mesa está adentro, ese es el objeto. Entonces yo lo que estoy afuera estoy mirando la transmisión. Bueno, no sé, hay que pensar un poquito, me mareé yo misma ahora. Pero apunta a que miren un poquito eso, para por qué se ve más una cosa que la otra, digamos. ¿Y cómo es? Y el punto B sí tiene que ver con usar el polarizador. Ok, buenísimo. Entonces es básicamente con esos gráficos que hay que... Sí, es conceptual, pero fíjate que esto creo que Maga los puso bien acá arriba, los coeficientes de Fresnel, acá. Fíjate que dependen de N1 y N2, y si vos das vuelta, acá va de aire a vidrio, pero si vos vas de vidrio a aire, te va a cambiar esa relación, y entonces por ahí hay que ver un poquito eso. Sí, a mí lo que me gusta de Gracias. eso, si podemos volver un segundito al gráfico el de los azul y rojo, que se ve uno a veces cuando está mirando por el vidrio pasa que cuando uno está en ángulos chicos, o sea, cercanos a cero, se ve mucho, uno ve mucho a través, ¿no? De lo que está del otro lado. Pero cuando uno se va acercando, o sea, se ve mucho transmitido y poco reflejado, uno no se ve mucho a sí mismo cuando cuando mira de frente. Pero cuando uno se pone en ángulo como en chanfle, en el vidrio, o sea, cuando te acercas a 90 grados, empieza a crecer el coeficiente R, y uno empieza a ver mucho reflejado, empieza a funcionar un poco como espejo el vidrio. Estoy pensando cuando miras por la ventana, ¿no? Que uno cuando se pone en ángulo empieza a ver mucho del reflejo, como si fuera un espejo. Así que bueno, variando el ángulo uno ve más a través del vidrio, o sea, es más transparente el vidrio, y cuando uno ve más en ángulo se ve más como si fuera un espejo. Es eso más o menos. ¿Sí? Pero probándolo es como mejor se ve, en mi opinión. Variando un poquito. Claro. Lo que pasa es que yo volvía a rever esa parte de la clase, pero no estaba segura si al final había que relacionarlo con eso de ángulos mayores o si tenía que ver con estar cerca del ángulo de polarización. Como que me había mareado un poco ahí. Claro. Fíjate que desde cero hasta el ángulo de polarización, más o menos, siempre tenés una diferencia muy alta. A partir de acá es que crece. Entonces, tenés todo un montón de ángulos en donde pasa lo mismo. Podrías diferenciarlo, decir, bueno, si estoy en ángulos del normal hasta el ángulo de Brewster, más o menos va a pasar esto. Si miro desde el ángulo de Brewster para adelante, va a pasar lo otro. Ahí vengo, un segundo. Sí, pero bueno, como está puesto en la parte de la guía que es de Brewster, idealmente es entender lo que pasa en la situación de ángulo de Brewster. Después, bueno, los otros casos son un poco más avanzados por ahí. La pregunta de Ignacio. ¿Este es el 15 el que estamos hablando? ¿El de...? No, el 16 es este. Ah, ok. El 15 no lo hablamos entonces todavía, ¿no? No. Creo que no. Yo quería preguntar por el 15, pero el A, B y C, los tres, no solamente lo hice como Ignacio. El 15... Ok. Si quieren, hasta que venga luz, o esperamos que venga luz, o comparto la guía, así lo vemos todos el 15. A ver. Bueno, comparto un segundito. A ver. No se ve, no sé qué apreté. Ahí está, ¿se ve el 15 o qué es lo que se ve? Sí, ahí se ve.
Bueno, es una lámina de vidrio de caras paralelas, índice N. Ah, es el que después se pone en agua, ¿no? Sumergido. Sí, ok. Bueno, ¿qué estuvieron pensando para la parte A, por ejemplo? O- porque ¿cómo es la parte A? Ah, está en aire. Es como la situación, a ver si no se dibujo. ¿No se ve nada? ¿Compartí mal? Yo veo tu pantalla. Se ve, se ve. Bueno. Ay, no puedo anotar. Es una lámina que tiene un espesor dado, ¿no? Así es como uno se imagina este ejercicio. ¿No, chicos? Pues, estoy Sí, viendo una los dibujitos que pregunta. traía. ¿Cómo estás? Hola, hola Santi. Sí, una pregunta ese. Con eso del espesor, es como que se puede reflejar dos veces, una en la de arriba y después se refleja en la de abajo y se transmite de nuevo. Y esas Mm. dos no se suman de alguna forma. Sí, No ¿no? sabía cómo plantearlo igual, pero Mm, si es así, no sé qué hacer. claro. Sí, yo la parte A lo había pensado de una forma más sencilla, me había como olvidado por un momento el tema del espesor. O sea, en principio, pero sí, no habría que considerar eso ahora que lo pienso. Eh, o sea, es en el ángulo de Brewster, ¿no? Uy. ¿Se pueden sumar así polarizaciones? No sé cómo quedaría. Eso un poco lo vamos De a Rosario retomar hoy, Santiago. desde la óptica de las Sí. clases de hoy. Genial. Así que Yo hago una pregunta más conceptual. ¿Piensan que puede cambiar el estado de polarización del primer haz respecto del segundo? Yo hubiese pensado que sí, porque, o sea, el transmitido del principio no tiene me parece que en principio no tiene por qué incidir con el ángulo de Brewster de como la situación de abajo, que sería vidrio-aire. Y si es así, te sale algo no lineal. Claro. Claro, como que el que vuelve a rebotar no necesariamente esté incidiendo en el de Brewster de en el acá. ángulo de Brewster. Claro. O sea, este es el tita incidente de Brewster de aire a vidrio, ¿no? A vidrio. Ujú. ¿No? Bueno, a vidrio. Y este será, bueno, alguno transmitido, ¿no? Pero bueno, hay una relación de sí, geométrica entre este que hay acá y este, ¿no? Va por ahí. O sea, hay que ver cuál sería el ángulo eventualmente de Brewster de la segunda cara, no es el mismo ángulo de Brewster de la primera cara, ¿no? Porque uno es aire-vidrio y el otro es vidrio-aire. Claro. Entonces habría que estudiar primero cuál es si hay alguna relación entre esos ángulos, pero en principio no veo que haya necesariamente una relación tal que siempre, bueno, se tendría que pensar. Una pregunta, igual los rayos que estudiamos son estos, ¿no? O sea, este y el que saldría acá, que no sé cómo saldría. Exacto. Sí, las polarizaciones van a ser, los campos se suman. Y vos estudiás el campo de la salida, total. Entonces, si una sale lineal y la otra sale elíptica, será parcialmente polarizada, será una suma de polarizaciones, digamos. Bueno, en este Por eso seguro, en el que- primero seguro que sale T y habría que analizar estos ángulos para ver si cómo saldrá este, ¿no? Esa es la idea. Claro, en la cara de abajo hay que ver cuál es el ángulo de Brewster y si ese ángulo corresponde al ángulo de Brewster de la segunda cara.
Es. Claro. No me terminó de cerrar cuál es la diferencia entre luz parcialmente polarizada y elípticamente polarizada. Si se pueden sumar así, ¿no sería lo mismo? La parcialmente polarizada es luz natural más alguna que está con algún estado de polarización definido. Por ejemplo, lineal. Entonces, las dos cosas. La parcialmente polarizada varía aleatoriamente porque trae la parte natural. Pero además se le suma un campo que es con polarización definida. Como que de alguna manera hay Sí. una dirección privilegiada, porque tenés esa polarización definida, pero de todas maneras sigue siendo parcialmente polarizada. Pensalo, Santi, que si pones un polarizador adelante de una lineal y lo usás de analizador, ¿sí? Ves y 0/2, la intensidad para todos los ángulos. Ahora, a una natural le agregás una lineal, ¿sí? Entonces, cuando vos gires el analizador, vas a tener una dirección preferencial que es la de la lineal, porque cuando el polarizador alinee con la lineal, va a pasar la lineal y parte de la natural. Pero cuando esté cruzado con la lineal, la va a cancelar y solo te va a pasar natural. Entonces, como sumaste campos, para calcular la intensidad te va a dar distinta la intensidad, ya no te va a dar I0/2. Entonces, como dice Cande, tenés una dirección preferencial. Son independientes, pero vos con el polarizador las distinguís de alguna manera al estar juntas. Una pregunta sobre esto, porque yo había entendido que la luz natural no polarizada a veces se la llamaba parcialmente polarizada. La ¿Eso luz no es natural, así? ¿cómo va de vuelta, por favor? Que cuando nosotros vimos luz natural dijeron que no estaba polarizada, pero en realidad como tenía una polarización que variaba con el tiempo, se la podía llamar parcialmente polarizada. ¿No es así? No. Ah, entonces lo tengo re mal ese concepto. Ok. Natural es natural. O no polarizada, como decía el gráfico de Lourdes. Y parcialmente polarizada es natural más algo con polarización definida. Y ese algo con polarización definida, una circular podría ser porque ahí, o sea, como que esto que hablaste recién sobre la intensidad y eso con la circular no te varía. No, pero si pones una lámina probablemente algo veas distinto. Ah, la lámina. Ok, buenísimo. El 20, no sé. Bueno, limpio esto que escribí, así no queda más. Uy, estoy ahí trabada. El 20. Bueno. Es muy crítico, si es más o menos. Cambia un poquito la cuenta, ¿no? Pero. Bueno, sí, en un parcial sí es crítico. Apenas. Sí, bueno, qué sé yo. No, tampoco lo llames crítico en un parcial. Bueno. También se puede hacer para un ángulo genérico y después reemplazar a último momento, como para tener la cuenta genérica. No sé. ¿Y te dio mucha diferencia entre poner más y menos 30? Estoy esperando a ver qué dice Ignacio. Queda como invertida, ¿no? Respecto a uno de los ejes, en este caso. Es un caso de una onda linealmente polarizada. Te queda como reflejada, ¿no? Claro. La Que dirección. entra a 30 grados, en este caso con respecto al eje rápido. Sí.
Claro, ¿no? Estoy repasando las cuentas, pero... Sí, habría que ver que en cada caso cómo estuvieron haciendo las cuentas, pero queda como reflejado respecto al eje rápido o al eje lento, ahora no recuerdo. Respecto al rápido, ¿no? Queda reflejado. Sí, habría que ver en cada caso cómo lo plantearon, ¿no? Así medio en el aire. Igual era una consulta rápida, creo como que el ejercicio lo tenés encaminado, ¿no, Ignacio y todos los otros chicos? No sé. Sí, a mí me cambió el signo. Claro. Sí, sí. Que no Claro. aclara un poco, ¿no? O sea, No, respecto a que está el ángulo 30. Entonces, en principio, elijan para un lado y sean consistentes. Y como decían por ahí, tengan que tener cuidado a dónde, cómo agregan para tener el desfasaje adecuado. Sí, sí, siempre, por favor, dibujitos. Es muy importante siempre, pero en esta segunda parte, fundamentalmente, que agreguen todos los esquemas necesarios. Bueno, ahí ya tenemos la convención de Inés. Qué sé yo. Sí, Los grafiquitos son los mejores, Mauro. sí, sí, para saber qué se imaginó cada uno, porque a veces la interpretación de un enunciado a veces cuesta. Sí. La interpretación lectora. Es también muy clave para quien corrige. Como si ya ves que el problema lo pensaron de una manera, se entiende más. Sí, si está resuelto con colores te da una alegría en el alma también. Como que estás corrigiendo todo monótono y de golpe ves colores y decís, qué lindo, qué linda que es la vida, no sé. A mí me pasa eso. Bueno, nada. Tal cual. Maga, ¿te puedo consultar por el ejercicio 18? Dale, dale, estamos consultando todos. Subo un poquito la guía. La duda que tengo con este y con todos los que son sobre luz natural, es que no sé cómo describir la luz natural, justamente. Leí en internet que dice que la luz sale igual, sin polarizar, y con la misma intensidad. Y eso me pareció lógico desde el punto de vista de que las láminas como que no absorben energía, entonces como que no te modifican la intensidad. Pero me gustaría verlo como matemáticamente, o algún argumento. ¿Por qué no pasa nada? Ok. Sí, lo podemos ver matemáticamente. Yo empezaría así como introducción, primero diciendo que, o sea, toda la teoría que vimos de láminas retardadoras, qué sé yo, que por ejemplo que una polarizada pasa a ser elíptica, que a circular, no, que una circular pasa a ser plano polarizada, se basa en que el retardo sea un número redondo, ¿no? Y que por eso cada lámina está diseñada para una longitud de onda determinada, porque el desfasaje dependía de la longitud de onda. Así que, bueno, en principio uno de los factores que hay acá es un factor también cromático, que es que la luz natural tiene muchos colores metidos. Así que este número redondo estaría introducido para la longitud de onda que está hecha la lámina, por ejemplo, no sé, 600. O a lo sumo para los múltiplos y submúltiplos de eso, ¿no? Eso por un lado para analizar esto. Y bueno, y el otro lado es esa naturaleza que tiene, la naturaleza de la luz natural, de que la fase relativa entre, si uno la descompone en una componente X y una componente Y, va cambiando un poco aleatoriamente. Así que eso hace que sea difícil interpretarlo como un comportamiento redondo, ¿no? Como, no sé, como lo habíamos visto en la clase. Yo lo que pensé y quería preguntar si estaba bien, es como que, bueno, razonemos al revés, ponerle que sí se polariza. Entonces, o pasa algo. Entonces, como la luz natural cambia aleatoriamente, saldría también, o sea, a cada instante a instante se polarizaría de una forma distinta. Entonces, por eso lo que sale también es natural. Pero no sé si es correcto pensarlo así. Sí, yo creo que sí. Sí, totalmente. Muy bueno. Cande, vos avisanos cuando querés cortar pensando en tu clase, que tal vez no es tan larga, pero tampoco era tan corta. Yo creo que vamos a hacer una pregunta más y arrancamos. Otra forma de parafrasear lo que ya dijo recién Franco, que es, bueno,
la luz entró con un desfasaje aleatorio y a la suma y a la salida va a salir ese desfasaje aleatorio con quizá un pi sobre 4 sumado o lo que sea, pero va a seguir siendo aleatorio, la diferencia de fase. Bueno, eso. Ah, yo también tenía por el 21, Flor. Vamos con el 21. Yo el 21 quería preguntar, que te dice cómo cambiaría ese estado de polarización a medida que cambia el ángulo en que rotás la lámina, ¿no? Estuve viendo también lo que habías hecho vos, Maga, en tu clase, que era otra luz, o sea, otra polarización incidente, pero, o sea, que la que te pide el ejercicio es distinto. Mi pregunta era, porque lo analicé con ángulo 0, con ángulo de 45 y con ángulo de 90. Y después, en los ángulos intermedios, vos creo que en tu clase decía que era elípticamente polarizada, pero que coincidía con los ejes X e Y. ¿Eso por qué sería? O sea, ¿siempre coincide con esos ejes? Voy a abrir la clase, dale. Pero me parece que habíamos hecho Ese- exactamente ¿no? Era exactamente Yo igual. creo que todo lo contrario, que no Claro, coincide para mí con fue los Por al ejes, eso, ¿no? sí, ¿no? Me parece que no, por eso. No sé en qué parte de la clase será eso. Ahora la busco y la abrimos. Yo hice exactamente lo mismo que Flor, pero llegué a esa conclusión a la que no pueden estar alineados con los ejes, porque si me queda un Claro. complejo con parte real no nula. Eso, Y eso es raro, eso. porque nunca lo habíamos hecho así. Cuando tenés parte real no nula, Maga lo dio perfecto eso. Cuando tenés parte real no nula, es una elíptica que no coincide con los ejes de la lámina. Pero no hay problema con eso, ¿no? Que quede en el vector, porque a mí me queda en el eje X y en el eje Y, me quedan dos números complejos con parte real no nula cada uno. O sea, está como quiere, básicamente. Exacto. Mientras te des cuenta que eso tiene una diferencia de fase una con la otra, no hay problema. Entonces tendría que como que escribir el complejo en forma exponencial, ¿no? Para darme cuenta de eso. Y tal vez te convenga. Ahí está. Era esto. Nosotros lo habíamos hecho con, era una elíptica con sentido, que pregunta, ¿no? Horario era, ¿no? La que hicimos, pero el 21 es lo mismo, pero con antihorario, así que cambia una cosita muy pequeña, ¿no? Pero era exactamente igual que el 21, me parece. Página 8, esta Flor. Y bueno, hacíamos las cuentas con las matrices y nos quedaba esto. Bueno, estos son para ángulos fijos. Acá ya esta habíamos deducido que era elíptica en clase, sí que era elíptica esta, o habíamos dado un hint para notar que esto era elíptica, que estas eran planas, y con ángulos intermedios todo indicaría que también va a ser elíptica, ¿no? Aplicando esta reglita de acá, la de hacer el cociente de la componente y la x, ¿no? El cociente considerando números complejos, ¿no? Un cociente de números complejos. La reglita es, bueno, también lo pueden pensar en cada caso, ¿no? Pero si el cociente da un número real, quiere decir que no hay desfasaje entre x e y, entonces la polarización es lineal. Una lineal rotada con cierta inclinación del plano, pero es lineal. Si el cociente da i, quiere decir que el desfasaje es de pi sobre 2. En principio sería, y si da justo i, quiere decir que en módulos son iguales, ¿no? Entonces si en módulos son iguales y están desfasadas en pi sobre 2, quiere decir que es circular la polarización. ¿Sí, Miguel? Bueno. Y Sí, Maga, creo que me confundí porque vos lo habías hecho en un principio más arriba con lineal incidente, me parece. Y ahí estaba el tema de página 8. ese comentario. Eso. Claro, página 8, por eso habías dicho página 8, yo me fui a otra, no hice caso. Ok. ¿Cuál era tu duda? ¿En alfa igual 0, en 45 o en 90? No, en los intermedios, que por qué ahí coincidía con el eje X e Y. En los intermedios, o sea, esta sería la fórmula genérica para los intermedios, te da, o sea que usando la reglita del cociente, ¿no?
que el cociente es siempre I por algo, ¿no? I por un número real. Se puede expresar así, el cociente entre estos dos. Entonces quiere decir que el desfasaje es de pi sobre 2. Y un desfasaje de pi sobre 2 quiere decir que la elíptica va a estar alineada con los ejes X e Y. ¿Sí? Claro, claro, Estoy sí. hablando muy en el me aire. estaba variando. Estoy hablando muy No, está bien. ¿Sí? Lo que pasa es que la verdad es que no me había percatado del tema del cociente, sé que lo pasé medio rápido y me confundí porque esta es lineal que incide, o sea, no es Claro, lo mismo que tengo pero es con una el forma de eje ver, es expresor. una forma de ver que el cociente, independientemente del alfa, siempre va a ser pi sobre 2, ¿no? Claro, y Seguro ahí que va a te estar sale lo de la alineada. alineación. Si Buenísimo. el cociente pudiese ser otra cosa, o sea, si el desfasaje fuese otro ángulo que no sea pi sobre 2, ahí sí puede estar rotada la elíptica, ¿no? Pero bueno, es eso. ¿Sí? Y agrego una pregunta. ¿Qué es lo que cambia el alfa entonces? Digo, si siempre te da pi sobre 2 el desfasaje, ¿qué va a cambiar? Bueno, sí. Pero en estos casos intermedios, ¿qué es lo que te da el alfa? Además, acá esto es muy también interesante matemáticamente. Esto es una elíptica, ¿no? En el caso más general posible, donde el semieje, estoy haciendo todo retorcido, el semieje mayor vendría a ser E por seno de alfa, ¿no? Y el semieje menor vendría a ser E por coseno de alfa. En el caso particular en que alfa es igual a 0, es como que se hace chata la elipse, ¿no? Pierde una de las dimensiones y se vuelve plana. Vendría a ser, queda acá, queda como achatada acá, ¿no? Y es un caso de plana, alfa igual a 0. En el caso alfa igual a 90 grados, también se vuelve plana, achatada acá. Bueno. En el caso 45 grados, se vuelve, bueno, redonda, ¿no? Circular, porque justo quedan iguales en este caso los dos semiejes. Bueno, y después están los intermedios, que es la pregunta que hacía Cande. Menaira responderán. Claro, la relación de amplitudes. Va a cambiar si queda más alargada, tipo salchichita. Sí, ¿cuál es si el eje queda mayor y cuál es el...? Claro, si queda acostado también, bueno, eso. La excentricidad se le llama también eso. La excentricidad, tal cual. Bueno, dejo de compartir y pasamos a otra duda o ya empezamos con la clase. ¿Cómo venía esto? Yo diría de empezar y de última, si queda tiempo, Dale. hacemos alguna consulta más al final. Yo mientras les muestro muy rápidamente la pregunta que me hacía Lourdes recién. ¿no? ¿Te dejo de grabar? Bueno, grabo esto. Sí, es una pavada igual. Para que lo vean. Bueno. Ahí está. Ahí está el Sol. Si uno mira a 90 grados y luego interpone un polarizador y lo gira al polarizador, el cielo se apaga. ¡Ah, qué Si lo lindo! pone para el otro lado, el cielo se prende. Muy bueno. Eso es porque la polarización de la luz a 90 grados del Sol es linealmente polarizada debido a la dispersión de Rayleigh de la luz en las partículas que componen la atmósfera. Muy bueno. Después lo cuelgo. Sí.